¿Sabías que hay palabras que pueden cambiar completamente tu conexión con el Espíritu Santo cada noche? Muchos oran antes de dormir, pero pocos entienden el poder que tienen ciertas declaraciones para transformar el alma y abrir el corazón a la guía divina. En Romanos 8:26 leemos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo revela que no estamos solos en nuestras oraciones y que hay un lenguaje espiritual que va más allá de las palabras humanas. Hoy te mostraremos cómo dirigirte al Espíritu Santo con 3 expresiones vitales que pueden cambiar tu vida espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido antes de dormir y has sentido que hay alguien más en la habitación, que no estás solo, aunque todos los sonidos hayan cesado? Esa sensación de compañía inexplicable, de paz que sobrepasa todo entendimiento, no es una ilusión ni una simple emoción nocturna. Es una realidad espiritual. El Espíritu Santo está allí, esperando que le hables, que lo reconozcas, que le des lugar, porque Él no entra forzadamente, Él es caballeroso. Habita en los corazones que le abren la puerta. En Apocalipsis 3:20 encontramos esta imagen tan poderosa. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Esa cena espiritual puede ocurrir cada noche, en la intimidad de tu cuarto, si tan solo decides reconocer que Él está presente. La noche no es solo el cierre del día, es también el momento en que el alma busca descanso y el espíritu clama por dirección. Pero muchos se acuestan sin saber que están desperdiciando una de las oportunidades más sagradas para conectarse con lo divino. El salmista lo entendía claramente. En el Salmo 4:8 declaró: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa paz no viene de haber tenido un buen día o de haber resuelto todos los problemas, sino de saber que el Espíritu Santo está allí, cubriéndote, protegiéndote, hablándote en lo profundo del corazón. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no nos referimos a una fuerza impersonal ni a un concepto abstracto. Él es la tercera persona de la Trinidad y como tal, tiene sentimientos, voluntad y un deseo profundo de relación contigo. En Efesios 4:30, Pablo nos advierte que no lo contristemos, es decir, que no lo ignoremos, que no lo tratemos como si no estuviera. Y sin embargo, ¿cuántas veces cerramos los ojos por la noche sin haberlo siquiera mencionado? El Espíritu desea ser tu consuelo, tu guía, tu refugio, tu amigo. Y para eso, necesitas reconocerlo. El reconocer su presencia es más que un acto mental. Es una postura del alma, un abrir los ojos del corazón, un decirle con humildad y reverencia: sé que estás aquí y no quiero pasar por alto tu compañía. Jesús, antes de ascender al cielo, prometió que no nos dejaría huérfanos, y esa promesa se cumplió en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Desde entonces, todo creyente tiene acceso directo a su presencia, pero ese acceso requiere intención. No es automático. Como en toda relación, el reconocimiento es el primer paso hacia la intimidad. Pensemos por un momento en Samuel, aquel niño que dormía en el templo. En 1 Samuel 3, Dios le habló en la noche, pero él no reconocía aún la voz divina. Fue Elí quien le enseñó a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar escuchando al Espíritu, pero no entendemos que es Él quien nos llama, quien nos susurra en el silencio? La noche, cuando todo calla, es uno de los momentos más propicios para escucharle. Pero solo si primero le reconoces. Muchos piensan que orar al Espíritu Santo requiere fórmulas complicadas o palabras perfectas, pero no es así. Él responde a la sinceridad.
Cuando te acercas con un corazón humilde y lo invocas con verdad, Él responde. En Romanos 8:26 leemos: El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabes cómo orar, si estás en su presencia, Él se mueve, Él actúa, Él te cubre. Pero si no le das lugar, si lo ignoras, si te enfocas solo en tus pensamientos humanos, te pierdes del poder y del consuelo que solo Él puede dar. Imagina una habitación oscura. Entras y en una esquina hay una lámpara encendida. No ilumina toda la sala, pero si te acercas, te baña en su luz. Así es el Espíritu Santo en nuestras noches. Él está, pero necesita que te acerques, que lo mires, que te detengas y digas: gracias por estar aquí. No quiero dormir sin saber que tú me acompañas. Esa lámpara es suficiente para disipar la oscuridad del alma, para traer calma al corazón inquieto, para llenar de esperanza al que se siente perdido. Pero primero debes encenderla, y esa llama se activa con el reconocimiento. Jesús fue guiado por el Espíritu desde el principio de su ministerio. Fue llevado por Él al desierto, lo fortaleció en cada prueba y lo ungió para sanar, liberar y enseñar. Si el mismo Hijo de Dios dependía del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo podríamos pensar que podemos cerrar los ojos sin antes detenernos a reconocer a aquel que nos sostiene, nos transforma y nos fortalece? Cuando Jesús se retiraba a orar, lo hacía de madrugada o en la noche, no porque fueran horas mágicas, sino porque son los momentos en que todo se aquieta y el alma puede oír con más claridad. En muchas culturas antiguas, la noche era símbolo de temor. Las tinieblas traían incertidumbre. Pero para los hijos de Dios, la noche puede ser una fortaleza, un lugar de descanso, sí, pero también de encuentro. Jacob tuvo su experiencia transformadora durante la noche, luchando con el ángel hasta recibir la bendición. ¿Y si cada noche fuese tu Peniel, tu encuentro sagrado, tu lugar de transformación? ¿Y si el Espíritu estuviera esperando que dejes de correr, de pensar, de planear, y simplemente le digas: estoy aquí, háblame, háblale a mi espíritu? En Salmos 139, 7, 10, David dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Este pasaje es una declaración de omnipresencia, pero también de compañía constante. El Espíritu está donde tú estés. No depende del lugar físico, sino de tu disposición. Puedes estar en la habitación más sencilla o en la más lujosa. Si tu corazón se abre, el cielo entra contigo. Muchas personas anhelan oír la voz de Dios, pero se niegan a hacer silencio. La noche es el regalo perfecto para eso. No es casualidad que Dios se revelara en sueños a tantos personajes bíblicos: a José en Egipto, al mismo José esposo de María, a Nabucodonosor y a Daniel. ¿Y si el Espíritu quisiera hablarte en sueños esta noche, pero necesita que primero le reconozcas, que le digas con fe: Espíritu Santo, aquí estoy, enséñame, háblame, muéstrame lo que necesito ver? Ese simple acto puede abrir dimensiones espirituales que antes estaban cerradas. No es una exageración decir que muchos de los conflictos espirituales que enfrentamos podrían evitarse si tan solo aprendiéramos a cultivar esta práctica diaria de reconocer su presencia, porque donde el Espíritu está, hay libertad. Donde Él se mueve, hay orden, hay sanidad, hay dirección. Pero si lo ignoramos, nos exponemos al caos interior, a la confusión, al cansancio que no se alivia ni con 10 horas de sueño. Porque no se trata de dormir, se trata de descansar en su presencia. Hay quienes tienen insomnio no por causas físicas, sino porque su espíritu está inquieto, no ha encontrado reposo. Y ese reposo solo viene de saber que el Espíritu de Dios está contigo. Cuando te acuestas sabiendo que has hablado con Él, que le has dado lugar, que le has abierto el alma, entonces el descanso se convierte en adoración. Tu cama se vuelve un altar
y tu sueño un acto de fe. En Isaías 30:15 está escrito: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esa quietud no es pasiva, es una postura activa del alma que dice: Espíritu Santo, tomo este momento para estar contigo, para reconocerte, para rendirme a tu guía. Cuando haces eso cada noche, comienzas a notar cambios sutiles pero poderosos. Tu ansiedad disminuye, tus pensamientos se ordenan, tu percepción espiritual se afina. Es como si cada noche se convirtiera en una sesión de sanidad, de restauración profunda. Hay una generación que ha olvidado cómo ser sensibles al espíritu. Pero tú no tienes que ser parte de esa indiferencia espiritual. Tú puedes decidir, desde esta misma noche, que cada vez que te acerques a tu cama, será también una invitación a lo divino. No importa cuánto sepas o cuán fuerte haya sido tu día. Si puedes detenerte y decir: Espíritu Santo, gracias por estar conmigo. No quiero dormir sin reconocerte. Estarás sembrando semillas de una relación transformadora que dará fruto abundante. Porque la presencia del Espíritu no es una teoría, es una realidad viva. Él consuela al que está herido, ilumina al que está confundido, fortalece al que se siente débil, pero solo si lo reconoces. Él no se impone, se revela. No grita, susurra. Y ese susurro puede cambiar tu noche, tu día, tu vida. Todo comienza con una frase sencilla pero poderosa: Espíritu Santo, sé que estás aquí. Cuando el alma llega al final del día, trae consigo una carga que no siempre es visible. Es el peso de los pensamientos no resueltos, de las emociones que no se expresaron, de las decisiones postergadas, de los errores cometidos. Y esa carga, si no se entrega, se convierte en un obstáculo espiritual. Muchos oran al Espíritu Santo pidiendo guía, dirección o milagros, pero se olvidan de dar el paso previo esencial: entregarle todo lo que los está consumiendo por dentro, porque donde hay acumulación de cargas, no hay espacio para la revelación. Donde el alma está saturada, el espíritu no puede fluir con libertad. Jesús lo dijo de manera clara en Mateo 11:28-29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta invitación no es solo un consuelo emocional, es una clave espiritual. El descanso no viene solo con el sueño físico, sino con la rendición espiritual. Y esa rendición comienza con una entrega sincera. No basta con decir que confiamos en Dios, es necesario mostrarlo al soltar cada carga una por una en sus manos. El Espíritu Santo está dispuesto a recibirlas, pero espera que tú las sueltes. Cada noche representa una nueva oportunidad de despojarse del peso del día. Antes de cerrar los ojos, es fundamental decirle al Espíritu Santo: toma mis miedos, mis dudas, mis frustraciones, mis pensamientos ansiosos, todo lo que no puedo controlar. Esa oración no solo es un acto de humildad, es una declaración de fe. Es reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos su consuelo, su intervención, su poder. Filipenses 4:6-7 lo confirma. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es en ese acto de entrega donde comienza la verdadera transformación. El Espíritu Santo no opera desde la fuerza, sino desde la apertura. Él no arranca lo que no se le da, no invade lo que no se le ofrece. Por eso, cada noche es una invitación a vaciarse, no para huir de los problemas, sino para rendirlos ante el único que puede darles propósito. 1 Pedro 5:7 nos exhorta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese cuidado no es pasivo. Es una promesa activa de sustento,
de intervención divina que se manifiesta cuando cedemos el control. Muchos viven cansados sin saber por qué. No es el cuerpo el que está agotado, es el espíritu que no ha sido renovado. Y el Espíritu Santo es precisamente quien fue enviado para ser nuestro consolador. Juan 14:26 lo describe como aquel que el Padre enviaría en nombre de Jesús para enseñarnos y recordarnos todo. Pero para que ese consuelo funcione, hay que permitirle entrar. Hay que presentarle el dolor en su forma más cruda, sin máscaras, sin explicaciones racionales. Porque Él entiende el lenguaje del corazón quebrantado. El Salmo 55:22 declara: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo». Aquí no se nos pide cargar con todo hasta no poder más, sino echar, lanzar, transferir la carga. Es una acción deliberada, una decisión diaria. La noche, cuando todo calla, es el momento perfecto para hacer ese movimiento espiritual. No con palabras repetitivas, sino con un corazón genuino que dice: «No puedo con esto, pero tú sí puedes». Esa es la base de una fe auténtica, de una relación viva con el Espíritu. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios siempre responde a aquellos que se rinden ante Él, no a los que aparentan fortaleza, sino a los que reconocen su fragilidad. Isaías 40:29 dice: «Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas». Esa multiplicación no ocurre por esfuerzo humano, sino por entrega. Cuando te vacías de lo tuyo, Él te llena de lo suyo, y lo que Él da no se agota, no se rompe, no se desvanece. El Espíritu Santo no actúa como un espectador, sino como un participante activo en tu sanidad interior. Pero su obra comienza donde termina tu autosuficiencia. Por eso, antes de dormir, en lugar de repasar los errores del día o preocuparte por lo que viene, debes entregarlo todo. Decirle con sinceridad: «Aquí están mis pensamientos, mi incertidumbre, mis temores, mis errores. Haz con esto lo que solo tú sabes hacer». Esa oración es más poderosa que cualquier plan, porque en ese acto se reconoce su soberanía, su poder, su amor incondicional. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos otro principio fundamental. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa confianza se demuestra cuando dejamos de cargar lo que no nos corresponde, porque no fuimos creados para soportar solos el peso de la vida, sino para caminar de la mano del Espíritu. Él conoce cada detalle del día que termina y cada desafío del día que viene. Y si se lo permites, tomará tu carga y la convertirá en testimonio. Hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con rendición. El Espíritu Santo está más cerca de lo que piensas, pero no se manifestará plenamente mientras sigas aferrado a lo que te lastima. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa debilidad no es una excusa, es una plataforma, es el punto de partida de lo sobrenatural. Pero para llegar allí, necesitas rendirte, no ante las circunstancias, sino ante el Espíritu. La entrega nocturna no es una rutina, es una llave que abre el corazón al descanso verdadero, a la restauración profunda, a la renovación espiritual. Dormir sin entregar la carga es como intentar sanar sin medicina. Pero cuando decides soltarlo todo en manos del Espíritu, su paz te envuelve. No como una emoción momentánea, sino como una presencia que permanece. Esa paz, como lo expresa Isaías 26:3, es para aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Espíritu Santo no está esperando que llegues perfecto, sino que llegues honesto. La entrega no es una declaración de derrota, sino una expresión de confianza,
Y cada vez que te acuestas y le dices, toma todo lo que soy, todo lo que siento, todo lo que temo, estás activando una intervención divina que va más allá de lo visible, porque en ese espacio de vulnerabilidad, Él se mueve con poder, con ternura, con sabiduría. Y lo que parecía imposible de cargar, desaparece bajo el peso de su gloria. Hay un principio eterno que se repite en toda la palabra. Dios habita con el quebrantado. En Isaías 57:15 está escrito: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el secreto. No es cuestión de cuántas oraciones haces, sino de cuán rendido estás. Y la noche es el terreno perfecto para esa rendición, porque es allí donde nada más compite con su voz, donde el alma está más abierta, más receptiva, más dispuesta. Entregar tus cargas al Espíritu Santo no es una transacción, es una relación, una conversación íntima que ocurre cada vez que decides confiar más en su poder que en tus planes, más en su guía que en tu lógica, más en su amor que en tus temores. Y esa conversación no necesita palabras complicadas, solo un corazón que se inclina y dice: aquí estoy, no puedo más, te necesito. Cuando haces de esa entrega una práctica constante, comienzas a experimentar un cambio interno. No necesariamente porque todo en tu entorno cambie, sino porque tú cambias. Tus reacciones, tus pensamientos, tus decisiones se alinean con la paz que Él deposita en ti. Y esa paz es el mejor antídoto contra la ansiedad, contra el insomnio, contra el desánimo, porque no proviene de ti, sino de Él. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero para despertar con esa misericordia renovada, es necesario dormir habiéndolo entregado todo, no como un acto religioso, sino como una necesidad espiritual, porque sólo así el nuevo día comienza con un alma liviana, con una mente clara, con un corazón dispuesto. El Espíritu Santo es más que un ayudador. Es el que carga lo que tú no puedes, el que sostiene lo que tú no alcanzas, el que repara lo que tú no sabes cómo restaurar. Pero su acción empieza donde termina tu resistencia. Por eso, cada noche, al cerrar los ojos, haz de ese momento un altar. No un lugar de lamento, sino de rendición, de entrega, de fe. Porque ahí, en esa entrega silenciosa, ocurre lo milagroso. Cuando el alma ha reconocido la presencia del Espíritu Santo y ha entregado sus cargas con sinceridad, se abre un espacio interno donde la transformación se vuelve posible. No una transformación superficial ni emocional, sino una renovación profunda que toca las fibras más ocultas del ser. Es en ese punto, en la quietud de la noche, cuando el corazón queda expuesto ante Dios, que comienza la verdadera obra del Espíritu. Porque Él no solo consuela ni solamente guía, también transforma, y lo hace con un poder que no fuerza, pero sí penetra, que no impone, pero sí confronta, que no exige, pero sí purifica. David lo comprendió con claridad en su clamor más vulnerable. En el Salmo 51:10 suplicó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió solo perdón, pidió una reconstrucción interior. Entendía que sin esa renovación, la vida espiritual sería solo una apariencia. Cada noche es una oportunidad para hacer esa misma petición, para cerrar el día, no con el simple deseo de dormir, sino con la disposición de ser transformado. Porque el Espíritu Santo no se conforma con entrar, anhela transformar. No solo quiere visitarte, quiere habitarte y santificar cada rincón de tu ser. El ser humano puede modificar su conducta temporalmente,
pero solo el Espíritu puede cambiar el corazón de manera permanente. Esa transformación ocurre cuando se le da permiso, cuando se le dice, revélame lo que aún no veo, corrige lo que aún no está en orden, muéstrame lo que debo abandonar. Esa entrega no surge de la culpa, sino del deseo de crecer, de avanzar, de vivir conforme a la voluntad divina. En 2 Corintios 3:18 está escrito, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Es una transformación progresiva, constante, divina, pero requiere exposición, sinceridad, voluntad. El Espíritu Santo no transforma desde la superficie, lo hace desde lo profundo. No comienza por lo visible, empieza por lo que nadie ve. Por eso, cada noche debe convertirse en un espacio de revelación, no para juzgarse con dureza, sino para permitir que la verdad de Dios penetre donde la racionalidad no llega. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa palabra, inspirada por el Espíritu, opera como una espada que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, no para herir, sino para separar lo puro de lo impuro, lo eterno de lo pasajero. La transformación espiritual no es un evento, es un proceso que debe alimentarse cada día, pero que se profundiza especialmente en la noche, cuando la mente se silencia y el espíritu se vuelve más receptivo. Es allí donde se debe invocar con fe: Espíritu Santo, examíname, transforma lo que debe cambiar. Esa oración, dicha con sinceridad, tiene un poder incalculable, porque no apunta a la bendición externa, sino a la renovación interna. No busca cambiar las circunstancias, sino alinear el carácter con el propósito eterno. Pablo, en su carta a los Romanos, dejó uno de los principios más claros sobre este proceso. En Romanos 12:2, exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación no se logra con buenas intenciones, sino mediante una acción del Espíritu que reconfigura la mente, que destruye patrones equivocados, que reemplaza mentiras por verdad. Y esa obra requiere un corazón dispuesto, uno que cada noche diga: no quiero seguir igual, quiero pensar como tú piensas, sentir como tú sientes, reaccionar como tú reaccionarías. La transformación del espíritu es integral. No solo afecta el comportamiento, impacta los deseos, los pensamientos, las intenciones ocultas. En Ezequiel 36, 26-27, Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No se trata de un cambio parcial, sino de una cirugía espiritual completa. Y cada noche, cuando el alma está más expuesta, es el momento ideal para permitir que ese proceso avance un poco más. La obra del Espíritu en la vida de los creyentes siempre ha sido una obra de transformación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios pasaron por procesos que los vaciaron de sí mismos y los llenaron de su carácter. Moisés fue transformado en el desierto, no por las circunstancias, sino por su comunión con la presencia divina. Isaías, al tener una visión del trono de Dios, clamó por purificación y fue tocado por un carbón encendido. Esa llama es figura del Espíritu que quema, purifica y consagra. No se trata de castigo, sino de preparación, porque quien desea ser usado por Dios debe primero ser moldeado por Él. Cada noche, el Espíritu Santo se presenta como el alfarero dispuesto a trabajar con el barro que se le entrega.
Jeremías 18 nos ofrece la imagen del alfarero que rehace una vasija defectuosa, no para desecharla, sino para formar algo nuevo y útil. Así obra el Espíritu. No desprecia al quebrado, lo rehace. No desecha al que falla, lo reforma. Pero esa obra no ocurre en la distracción ni en la prisa. Requiere un momento de quietud, una noche de entrega, una oración que diga: moldea mi vida, no según mis planes, sino según tu diseño. El Espíritu Santo no está interesado en apariencias religiosas. Él busca verdad en lo íntimo. Salmos 51:6 declara: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en ese lugar secreto, lejos del bullicio y las máscaras, donde la transformación real sucede. No con ritos vacíos, sino con confesiones sinceras, con disposición total, con una apertura que permita al Espíritu intervenir sin restricciones. Cada noche es una oportunidad para invitarlo a esa obra, para decirle: hazme nuevo, no mañana, no cuando todo mejore, sino ahora. Cuando el Espíritu transforma, lo hace con precisión. Sabe lo que estorba, lo que limita, lo que contamina, y lo arranca con gracia, con amor, con firmeza. No es una acción violenta, pero sí contundente. Donde Él actúa, hay fruto. Gálatas 5:22-23 lo describe como fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas no son virtudes humanas, son evidencias de su transformación. Y cada una de ellas puede crecer cuando el alma se rinde cada noche y se deja trabajar desde adentro. La transformación espiritual es la evidencia de que el Espíritu está obrando. No se mide por los dones, sino por el carácter. No se manifiesta en palabras, sino en frutos. Por eso, la noche debe convertirse en un altar donde se pide: no me dejes igual. Aumenta en mí lo que es tuyo. Destruye en mí lo que no te honra. Esa petición no es una exigencia, es una súplica nacida del amor, del deseo de ser más como Cristo, del anhelo de reflejar su imagen en cada aspecto de la vida. Jesús, en su humanidad perfecta, mostró que la comunión con el Espíritu era su fuente de poder y su lugar de transformación constante. En Lucas 3:22, durante su bautismo, el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Desde ese momento, su ministerio comenzó, pero también se intensificaron sus momentos de oración y soledad con el Padre. Era en esos espacios donde su interior era fortalecido, donde su misión era afirmada, donde su carácter era consolidado. Si él, siendo perfecto, buscaba esa intimidad transformadora, cuánto más nosotros debemos abrirnos a esa obra cada noche. En el silencio nocturno, sin distracciones ni tareas pendientes, se revela con más claridad el estado del corazón. Y allí, el Espíritu puede operar con más libertad. No necesita ruido para actuar, necesita disposición. No necesita grandes discursos, necesita sinceridad. Por eso, antes de dormir es crucial detenerse y decir: examíname, transfórmame, muéstrame quién soy ante ti y quién debo ser contigo. Esa oración activa un proceso que, aunque invisible al instante, deja huellas eternas en el alma. Quien cada noche se deja moldear por el Espíritu, despierta más fuerte, más sabio, más alineado, porque la transformación no solo cambia al individuo, cambia la forma en que ve el mundo, en que responde al conflicto, en que interpreta la realidad. La mente renovada ve lo que antes no veía, discierne lo que antes confundía, elige lo que antes evitaba. Esa es la obra silenciosa pero poderosa del Espíritu. Y todo comienza con una decisión:
la de abrirle el corazón cuando todo calla. Hay una hora en la noche en que todo parece aquietarse, donde el cuerpo se entrega al sueño, pero el espíritu permanece atento. Es en ese instante, cuando el alma está libre de ruidos y distracciones, que se presenta una oportunidad única: pedir al Espíritu Santo que hable, que oriente, que revele. Porque no hay dirección más clara que la que proviene de su voz, ni guía más segura que la que se escucha desde lo profundo. En Juan 16:13, Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda la verdad, no a una parte, no a una suposición, sino a la verdad completa. Esa promesa sigue viva, esperando ser activada cada noche por quienes se atreven a buscar su voz más allá del ruido del día. El clamor por discernimiento no es una petición trivial, es una declaración de humildad, una confesión que reconoce que, aunque los ojos ven, es el Espíritu quien muestra, aunque la mente razona, es Él quien instruye. Cada noche es un punto de inflexión. Puede ser el cierre de un ciclo o la antesala de una decisión importante. Pero solo aquellos que claman con sinceridad reciben la dirección precisa. En Proverbios 3:6 se nos exhorta: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ese reconocimiento no se limita a momentos críticos, sino que debe establecerse como un hábito nocturno, una oración constante que dice: muéstrame lo que yo no sé ver. El discernimiento espiritual es más que intuición. Es la capacidad de ver lo invisible, de identificar lo que está escondido, de distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente está alineado con el corazón de Dios. Esa sensibilidad no se adquiere por experiencia ni por lógica, sino por comunión, y el Espíritu Santo, que escudriña aún lo más profundo de Dios, está dispuesto a compartir su sabiduría con aquellos que lo buscan. 1 Corintios 2:10 lo declara: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cada noche puede ser un momento de instrucción divina. Cuando se le da al Espíritu espacio para hablar, Él responde. No siempre con palabras audibles, pero sí con impresiones claras, con convicciones internas, con sueños que revelan, con paz que confirma o con inquietudes que advierten. La dirección del Espíritu no depende de lo espectacular, sino de lo profundo. El clamor nocturno debe ser sincero, persistente, reverente. No basta con preguntar qué hacer, hay que estar dispuesto a escuchar, a obedecer, a ajustar el rumbo si es necesario. Los que caminan en la carne toman decisiones desde el impulso, desde el deseo, desde la lógica. Pero los que caminan en el Espíritu son guiados por una sabiduría que no se contradice, que no confunde, que no retrocede. Romanos 8:14 afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa guía no es un privilegio para unos pocos, es una herencia para todo aquel que ha recibido al Espíritu. Pero se activa en la rendición, en la búsqueda, en el clamor nocturno que dice: enséñame a ver con tus ojos, a elegir con tu criterio, a andar por tu camino. La noche es también el momento donde la fe se afina, porque muchas veces el Espíritu guía no con mapas, sino con pasos, no con certezas humanas, sino con una convicción interior que desafía la lógica. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es esa fe la que debe marcar cada oración nocturna. Una fe que no exige pruebas, sino que confía en la dirección que viene del cielo, incluso si no se entiende del todo. Porque Dios no siempre explica, pero siempre guía con propósito. Buscar dirección divina cada noche no es signo de inseguridad, es prueba de dependencia. Es reconocer que la sabiduría humana tiene límites, pero que el Espíritu conoce el principio y el fin. Que mientras tú duermes, Él ya prepara lo que vendrá, que mientras tú clamas, Él ya ordena tus pasos. En Isaías 30:21 se nos asegura: entonces
tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa promesa no es figurativa, es literal. Es la realidad de quienes han hecho del clamor por guía una parte indispensable de su comunión diaria. El Espíritu Santo no es ajeno a tus caminos. Él ve las decisiones que debes tomar, las puertas que se abrirán, las voces que tratarán de confundirte. Por eso su dirección es vital, porque no siempre lo obvio es lo correcto, ni lo lógico es lo justo. Y cada noche, antes de dormir, es posible detenerse y decir: no quiero elegir solo, guíame, dirige mis pensamientos mientras descanso, habla en sueños si lo deseas, despiértame con claridad, pero no permitas que camine sin tu dirección. Esa búsqueda no es ritual, es relación. El Espíritu no responde a fórmulas, responde a corazones rendidos. No se manifiesta por obligación, sino por cercanía. Y esa cercanía se cultiva cuando se le honra cada noche con un clamor que no pide respuestas rápidas, sino dirección duradera. Un clamor que dice: Espíritu Santo, te entrego mi voluntad, corrige mi ruta, confirma o redirige mis pasos, pero no me dejes avanzar sin tu voz. La noche es más que un cierre natural del día. Es un terreno espiritual donde se define la dirección del alma. Cuando el Espíritu Santo ha sido reconocido, cuando se le ha entregado la carga, cuando se le ha invitado a transformar y cuando se ha clamado por su guía, hay una respuesta inevitable que brota del corazón verdaderamente tocado por su presencia: el deseo de ser santo. No como una imposición moral, sino como una respuesta amorosa a su santidad. Porque nadie puede estar en comunión con el Espíritu Santo sin anhelar pureza. Y cada noche, antes de dormir, debe convertirse en un acto deliberado de renovación de ese compromiso. La santidad no es un estado pasivo, es una elección constante. Una decisión diaria que comienza y se profundiza cuando el alma se arrodilla ante Dios al final del día y reconoce cuánto necesita de su gracia para mantenerse apartada del mal. El Espíritu Santo no solo inspira arrepentimiento, Él capacita para una vida en obediencia. Y cada noche, cuando se eleva esa oración silenciosa pero ferviente que dice: santifícame, el cielo responde. Porque esa súplica no surge del temor, sino del amor. No es el legalismo el que la motiva, sino la gratitud por una redención tan grande que no merece menos que una vida íntegra como ofrenda. Dios siempre ha demandado santidad, no como un fin en sí mismo, sino como la forma de reflejar su carácter. En Levítico 20, 7, 8 se declara: santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Aquí queda claro que la santidad es un mandato, pero también una obra divina. No se trata de un esfuerzo humano aislado, sino de una cooperación consciente con el Espíritu que santifica. En la noche, cuando el alma está desnuda ante su Creador, se hace evidente cuán lejos estamos aún de esa plenitud. Y es allí donde la santidad no se vive como una carga, sino como un anhelo ardiente. La pureza no es una condición que se alcanza de una vez, sino un camino que se recorre paso a paso. El Espíritu Santo actúa como guía, señalando lo que contamina, lo que interfiere, lo que desvía. Y solo los que cada noche se atreven a orar: muéstrame lo que debo abandonar, avanzan hacia una vida de mayor consagración. Hebreos 12:14 establece con firmeza: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este no es un consejo opcional, es una verdad que marca el destino eterno del alma. Cada pensamiento impuro, cada actitud deshonesta, cada palabra torcida debe ser confrontada no solo con la ética humana, sino con la presencia misma del Espíritu. Cuando la santidad se convierte en prioridad, la oración nocturna cambia de tono. Deja de ser una lista de necesidades
para convertirse en un altar de purificación. El Espíritu Santo es fuego que consume impurezas, agua que limpia lo oculto, viento que barre la doblez. En Zacarías 13:9, Dios promete: y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Esa prueba, ese fuego, esa fundición ocurre en la entrega total, y la noche, con su silencio, se convierte en el laboratorio perfecto donde el Espíritu opera sin distracciones. No se puede vivir en santidad sin vivir en intimidad. La pureza externa no es más que una consecuencia natural de un corazón que ha sido rendido internamente. La oración de la noche debe llevar a ese lugar donde el alma reconoce que no puede fingir, que no puede esconderse, que no puede justificar el pecado, porque el Espíritu no se impresiona con apariencias. Él discierne lo más profundo, y cuando el alma dice: purifícame hasta lo más íntimo, entonces se activa un proceso que renueva el carácter, limpia la conciencia y fortalece el testimonio. El compromiso con la santidad no se basa en temor al castigo, sino en la revelación de quién es Dios. Isaías, al tener una visión del trono celestial, cayó postrado no por temor a ser destruido, sino por un sentido agudo de indignidad ante la santidad absoluta de Dios. En Isaías 6:5 exclamó: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Esa visión llevó a una transformación profunda. Así también cada noche debe llevarnos a esa conciencia de reverencia, de reconocimiento del Dios 3 veces santo que habita en nosotros. La gracia no elimina la necesidad de pureza, la eleva. No se trata de cumplir una lista de normas para ser aceptado, sino de responder a un amor que ya nos aceptó. Tito 2:11-12 dice: «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente». Esta gracia no es permisiva, es instructiva. Enseña, corrige, exhorta. Y el Espíritu Santo, como Maestro Divino, toma esa gracia y la aplica como antídoto contra la corrupción del corazón. La noche es también un momento de compromiso renovado. No se trata solo de revisar fallas, sino de alinear el corazón nuevamente con el propósito eterno. Cada día trae consigo oportunidades y también peligros, y solo quien se consagra en la intimidad nocturna puede levantarse con autoridad para caminar en rectitud. Efesios 4:30 exhorta: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Contristar es hacerle callar, ignorar su voz, persistir en el pecado. Pero cuando cada noche se levanta la oración sincera que dice: «No quiero herirte, santifícame», entonces Él responde con poder, con convicción, con gracia renovada. La santidad no es aislamiento, es reflejo. Es permitir que Cristo se vea en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. El Espíritu Santo no busca que te conviertas en alguien irreprochable por apariencia, sino en un testimonio viviente de lo que el poder de Dios puede hacer en un corazón que se rinde. Y cada noche es una nueva oportunidad para comenzar ese proceso una vez más, con humildad, con reverencia, con determinación. No hay descanso más profundo que aquel que viene después de haber sido lavado, renovado y consagrado. Cuando el alma cierra los ojos sabiendo que ha sido perdonada, que está en paz, que ha sido limpiada, esa es la obra del Espíritu, cuando encuentra un corazón dispuesto. Y no importa cuán lejos se haya caído durante el día, la noche, en el secreto con Dios, puede ser el inicio de una nueva etapa. Salmo 24:3-4 pregunta: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón. Esa limpieza no se alcanza con esfuerzo humano, sino con sumisión total a la obra santificadora del Espíritu. El compromiso con la santidad no es solo una disciplina personal, es una respuesta a la presencia divina. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, pero también hay exigencia de verdad, de integridad, de consagración. No se puede habitar en su presencia sin ser transformado por su pureza. Y esa transformación comienza con una oración honesta, pronunciada en la noche, cuando el alma decide que no quiere vivir con doblez, que no tolerará lo impuro, que no buscará excusas. Solo entonces la santidad deja de ser una meta inalcanzable y se convierte en una forma de vida, sostenida por el poder del Espíritu. Cuando el día ha terminado y todas las palabras han cesado, cuando las decisiones ya fueron tomadas y los pensamientos se agotan uno a uno, en el silencio de la noche, queda una sola postura que sostiene el alma con firmeza: la confianza absoluta en la voluntad del Espíritu Santo. Esa confianza no es un sentimiento pasajero ni un acto ciego. Es el resultado de una relación forjada en la entrega, en la obediencia, en el reconocimiento constante de que su voluntad es mejor, más alta, más sabia que cualquier plan que el hombre pueda trazar. Dormir cada noche bajo esa declaración es entrar en el descanso que solo conoce aquel que ha rendido su vida sin condiciones. No se trata de una fórmula, no es una oración vacía repetida mecánicamente, es una expresión profunda del corazón que ha aprendido a soltar el control, que ha descubierto que hay caminos que parecen rectos al hombre, pero que su fin es de muerte, que entiende que el futuro no se construye desde el deseo humano, sino desde la obediencia a una voz que no falla. En Proverbios 19:21 se afirma con claridad: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cada noche al cerrar los ojos, se debe pronunciar esa verdad con humildad: que se haga tu voluntad, Espíritu Santo, y no la mía. La confianza en su voluntad no nace de la certeza de lo que vendrá, sino de la seguridad de quien la dirige. Porque su voluntad no siempre es explicable, pero siempre es buena. No siempre es cómoda, pero siempre es perfecta. En Romanos 8:28, la Escritura lo declara con firmeza: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas, aun las que duelen, las que frustran, las que parecen injustas. Porque en la economía divina no hay pérdida que no sea redención, ni valle que no conduzca a propósito eterno. Cada noche es una oportunidad para soltar lo no comprendido, lo no resuelto, lo no deseado, y ponerlo en manos del Espíritu. No como una renuncia resignada, sino como una entrega confiada. En Lucas 22:42, Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de esta oración. En su momento más oscuro, en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese clamor no fue débil, fue valiente. No fue una señal de derrota, sino de sumisión poderosa. Porque quien se rinde a la voluntad divina nunca pierde. Aunque en lo visible parezca que cede, en lo espiritual se levanta con más fuerza. Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto a decirle: guía mi vida conforme a tu voluntad, aunque no entienda el camino, entonces comienza a revelar dimensiones más profundas de su propósito. No siempre de manera inmediata. A veces en el silencio, a veces en la prueba, a veces en la espera, pero siempre con fidelidad. Salmo 37:5 lo expresa así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esa encomienda es más que un deseo, es un traspaso de derechos, una entrega total que se confirma cada noche al declarar: hágase en mí como tú has dicho. La voluntad de Dios no siempre evitará la prueba, pero siempre garantizará la victoria. José fue vendido, calumniado, encarcelado. Pero en todo momento,
caminó bajo la soberanía divina. Su vida fue una declaración silenciosa de confianza en la voluntad de Dios, aun cuando no entendía los procesos. Y fue esa confianza la que lo llevó del pozo al palacio, del rechazo al cumplimiento. Génesis 50:20 resume esa perspectiva celestial. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la seguridad de quien cada noche decide soltar su entendimiento y abrazar la sabiduría del Espíritu, que todo, incluso lo incomprensible, está bajo control eterno. No hay descanso verdadero sin confianza plena. El alma que duda, que se agita, que teme, no logra reposar aunque el cuerpo duerma, pero aquel que dice, Espíritu Santo, toma el gobierno de mi vida, que se cumpla lo que tú quieras, duerme en paz, porque sabe que está en las manos correctas. Isaías 26:3 ofrece una promesa para ese tipo de fe. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es una emoción pasajera, es una estabilidad inquebrantable que nace de la entrega total. Hay decisiones que no tienen respuestas inmediatas, caminos que no muestran señales visibles, situaciones donde la lógica falla y el consejo humano no alcanza. Es en esas noches cuando la única oración suficiente es la rendición. Una oración que no exige, que no reclama, que no manipula, sino que dice, Espíritu Santo, tu voluntad es suficiente. Aunque duela, aunque no entienda, aunque no vea el fruto aún, confío en que todo está en tus manos. Esa es la declaración que abre las puertas del favor divino, que mueve el corazón de Dios, que activa el respaldo celestial. El Espíritu Santo no necesita explicarte todo para guiarte. Él no se somete a tus plazos, a tus métodos, a tus cálculos, pero sí se compromete con los que confían en Él sin condiciones. Salmo 32:8 es una palabra para los que oran con esta confianza. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa promesa es para los que han hecho de su voluntad su descanso, que ya no viven preguntando por qué, sino diciendo ¿para qué? Que ya no miden el éxito por lo alcanzado, sino por la obediencia mantenida. Cada noche es una nueva oportunidad de renovar ese pacto de fe, no uno basado en resultados visibles, sino en una relación viva. Porque la confianza en la voluntad del Espíritu no se nutre de milagros, sino de intimidad. No se fortalece por lo que vemos, sino por lo que creemos. En 2 Corintios 5:7 se establece un principio eterno, porque por fe andamos, no por vista. Esa fe se construye en el secreto, en la quietud del alma que se rinde al gobierno del Espíritu, que lo reconoce como Señor, como guía, como soberano absoluto de cada área. Decir, hágase tu voluntad, no es una fórmula religiosa, es una declaración que marca el rumbo del alma, que cambia la perspectiva, que alinea el corazón con el cielo, porque cuando se confía en el Espíritu, se vive en obediencia y se duerme en paz. Aunque el día haya sido difícil, aunque el mañana sea incierto, la noche se convierte en un altar donde se deposita todo y se recibe descanso, porque ya no se depende del esfuerzo propio, sino del diseño divino. El Espíritu Santo no improvisa. Él conoce el final desde el principio. Y cuando tú le entregas cada noche la autoridad sobre tu vida, Él comienza a orquestar lo que tú jamás podrías lograr. En Efesios 3:20 se describe su poder de esta manera. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder no se activa por el control, sino por la entrega. No por el entendimiento humano, sino por la fe que se expresa en obediencia. Por eso, cada noche debe cerrarse con una sola certeza, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No como un consuelo, sino como una verdad irrevocable. Que lo que no entiendes hoy será revelado mañana.
que lo que duele ahora será usado como gloria después, que lo que entregas sin garantías, el Espíritu lo multiplica en bendición eterna. Dormir con esa confianza no solo cambia el descanso, cambia la vida entera, porque transforma la manera en que enfrentas la espera, el fracaso, la incertidumbre. No hay mejor forma de acabar el día que con una oración de rendición, que con una declaración firme que diga: Espíritu Santo, confío en ti. Dirige mis pasos, define mi destino, forma mi carácter, y que se cumpla tu propósito en mí, no según mis tiempos, sino según tu plan, no conforme a mi lógica, sino conforme a tu gloria. Esa oración no necesita adornos, solo necesita sinceridad, solo necesita convicción, y cada noche, cuando el alma se inclina y lo dice de verdad, el cielo se inclina también. Cada noche antes de dormir hay una última decisión que define todo. Cerrarás los ojos como quien termina un día más o como quien honra un acto divino de comunión. El Espíritu Santo no espera perfección, pero sí sinceridad. No exige grandes palabras, pero sí corazones abiertos. Lo que digas en esos últimos minutos del día, lo que declares con tu alma, lo que confieses con fe, no solo marcará tu descanso, marcará tu destino. Porque esas palabras nocturnas son semillas espirituales que germinan mientras tú duermes, y su fruto se manifestará en la claridad, la fuerza y la dirección que recibirás al despertar. Dormir en la presencia del Espíritu no es una emoción, es una posición espiritual. Es elegir cerrar el día bajo el gobierno de Dios, no bajo la tiranía del miedo, ni de la ansiedad, ni del cansancio. Es permitir que mientras tu cuerpo reposa, el cielo continúe su obra, porque aunque tus ojos se cierren, el Espíritu no duerme. Él vela, Él ministra, Él trabaja en el silencio de la madrugada, donde la fe se vuelve más pura y la carne más callada. Esa es la dimensión que pocos conocen, que el descanso no es una pausa, es un espacio sagrado donde Dios sigue obrando. Todo lo que has orado, lo que has entregado, lo que has clamado, no queda suspendido en el aire. Es tomado por el Espíritu y transformado en respuesta, en instrucción, en avance. Pero hay una llave que sella ese proceso, la conciencia de que estás siendo habitado. No hablas al vacío, no oras a la nada, estás conversando con quien mora en ti, y eso cambia todo, porque cuando sabes que el Espíritu vive en ti, cada palabra pronunciada con fe adquiere poder eterno, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel. El acto de hablar con el Espíritu Santo antes de dormir es más que un momento de recogimiento. Es una afirmación de identidad. Es recordarte que no eres un sobreviviente del día, sino un hijo de Dios sostenido por su Espíritu, que no estás terminando una jornada como quien escapa del caos, sino como quien honra a su Rey. Esa mentalidad transforma incluso la forma en que entras al sueño, ya no como quien se rinde a la fatiga, sino como quien descansa en el favor de Dios. Cada oración nocturna es un acto profético. Estás preparando el terreno espiritual del día siguiente. Estás marcando territorio en el mundo invisible. Estás diciendo al cielo y al infierno que tu vida no es guiada por impulsos, sino por comunión, que no caminas por lógica, sino por dirección divina, que no decides según el temor, sino por la convicción que el Espíritu planta en ti cada vez que le abres espacio. Lo que ocurre en tu vida espiritual no empieza cuando te levantas, comienza cuando te rindes en la noche. Ahí, en la oscuridad de tu habitación, es donde Dios traza estrategias, donde el Espíritu fortalece tu ser interior, donde los ángeles son comisionados a favor tuyo. Pero todo eso requiere una llave, tu disposición, porque el Espíritu no invade, Él espera ser invitado. Y esa invitación se extiende cada noche, cuando tu alma dice: Espíritu Santo, aquí estoy. Toma este día, prepárame para el próximo, háblame incluso mientras duermo. El cielo no ignora esas palabras. Cada una es registrada, considerada, respondida.
Porque el Espíritu no es un recurso al que acudes solo cuando estás en crisis. Es una persona divina que desea caminar contigo, enseñarte a vivir, guiarte en cada decisión. Y ese caminar comienza cuando entiendes que incluso dormir puede ser un acto de fe, una expresión de obediencia, una muestra de intimidad con Dios. Por eso, esta noche, como todas las que vendrán, no te limites a cerrar los ojos. Hazlo como quien se sumerge en un santuario. Habla al Espíritu no como quien formula peticiones al azar, sino como quien sabe que cada palabra será tomada en serio. Y deja que esa conversación final no sea una despedida, sino un comienzo. El inicio de una obra invisible que transformará lo visible. El comienzo de un descanso que no solo renueva el cuerpo, sino el alma. Porque cuando duermes en comunión con el Espíritu, todo cambia. Tu corazón se alinea, tu mente se renueva, tu entorno se ajusta y tu propósito se acelera. No por lo que tú haces, sino por lo que Él hace mientras tú descansas. Así que esta noche y cada noche, no olvides estas palabras que no solo activan el cielo, sino que honran al Dios que decidió habitar en ti. Espíritu Santo, aquí estoy. Haz tu obra, sé tú en mí.